conectar que la grabe, así que ahí estoy grabando, les avisé que los grabé. Después habrá Photoshop, no se preocupen. Bueno, un gusto a los que conozco, los saludo, y a los que no conozco, bueno, bienvenidos. Eh, Dejo el chat acá abierto por si alguien quiere hacerme alguna consulta. Primero me voy a presentar porque hay gente que quizás no me conoce. Yo soy Diana Levit, soy actuaria en administración. Actualmente estoy finalizando mi maestría en gestión y análisis de datos financieros en la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que es donde me gradué de actuaria en administración, ¿sí? Hace muy poquito di una charla con motivo del Día de la Mujer, ¿sí? Participé de un evento de Latinoamérica y les cuento esta anécdota porque tiene un poco que ver con lo que estamos conversando hoy para que entiendan cómo nació, ¿sí? La idea de este webinar. En esa charla la idea era concentrar mujeres que hablen de distintos temas, ¿sí? De ciencia de datos. Yo preparé una presentación bastante sencillita que tenía como objetivo transmitir un poco lo que vamos a conversar hoy, ¿sí? Que era una charla, digamos, era una presentación o una charla que tenía que ver más que nada con entender cuál era la previa antes de la ciencia de datos, ¿no? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciencia de datos? Cuáles son nuestros objetivos, qué tenemos que saber antes de ponernos a tirar código, ¿sí? O de hacer ciencia de datos con un Excel, que también se puede, eso es una de las cosas que vamos a conversar hoy. Y el resto de las presentaciones, en su gran mayoría, por no decir el 99%, es decir, todos menos yo, ¿sí? Si fuesen 100, ¿no? En realidad. Las otras presentaciones en general mostraban alguna herramienta, ya sea RStudio, Python, Excel o algún software de visualización como Tableau, etcétera. Mostraban alguna aplicación de algún caso en particular hablando de la ciencia de datos. Y yo dije, uy, yo con esta presentación tan básica, ¿a quién le va a interesar? Qué aburrida que soy. Y al final me di cuenta, por la repercusión que tuvo y por la cantidad de comentarios que recibí, es que en realidad yo fui muchísimo más abajo, muchísimo más a la base, ¿sí? De todas las otras presentaciones. Iban más, digamos, mucho más a lo básico, al piso. Y me di cuenta de que hay mucha gente que quizás por su trabajo o por su necesidad estaba yendo demasiado al grano, ¿sí? O quería empezar a estudiar cuestiones vinculadas a la ciencia de datos, sí, sin tener en cuenta o sin tener en claro cuáles eran como los conocimientos de base o cuál es la base, porque de última uno podría decir, bueno, mira, yo para poder jugar el truco necesito de mínima conocer los naipes de la baraja española y saber las reglas del truco. Bueno, hay gente que estaba ya queriendo ganar el envido, sí, sin conocer digamos, las cartas del truco. Entonces, la idea con esta analogía es comprender que antes de hacer ciencia de datos hay como un mundo por descubrir. Quizás no necesitemos descubrir todo ese mundo en toda su extensión, ¿sí? O recorrer toda esa superficie. Pero sí desde el vamos tenemos que entender qué es lo que tiene que pasar antes del análisis y la visualización de datos, o cuáles son las bases del análisis y la visualización de datos, cuáles son los conocimientos previos que nosotros tenemos que tener cuando queremos iniciar el camino de algún curso sobre visualización, por ejemplo, y que en algunos casos, en algunos cursos que tienen que ver con aplicación de ciertas herramientas, ya sea en algún lenguaje, por ejemplo Python o R, ¿sí? O cuando estamos haciendo algún curso de visualización de datos, quizás en ese mismo espacio áulico o en el temario de ese curso, ya están incorporados estos contenidos de análisis estadístico, ¿sí? Porque en realidad lo que hay por debajo, que ya se los estoy revelando, es la estadística, ¿sí? Y vuelvo a insistir, a veces no necesitamos llegar a un nivel muy profundo de estadística. Todo depende de hacia dónde querramos llegar con nuestro análisis de datos y o con nuestra visualización de datos. Entonces, un poco el objetivo de este webinar, para el cual yo preparé una presentación que si quieren después con gusto se las comparto, probablemente se las envíe al mail en el cual ustedes dejaron registrado para unirse a este encuentro. Ahora la vamos a compartir. La idea un poco es repasar esos conceptos, ¿sí? No los conceptos de estadística, pero sí entender cuáles son las cosas que nosotros tenemos que conocer antes de
digamos, de empezar con esto del análisis de datos o la visualización de datos. Es muy probable que ustedes hagan análisis de datos aunque no se den cuenta que están haciendo análisis de datos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando el Excel, ¿sí? Y estamos comparando distintos tipos de variables, estamos calculando promedios o tomando decisiones con esa información, estamos haciendo análisis de datos, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta de que estamos haciendo análisis de datos, pero en realidad nosotros vamos a hablar del análisis de datos y de la visualización de datos en estos contextos, ¿sí? Cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, ¿sí? Estamos hablando de grandes volúmenes de datos donde a veces en el Excel no nos alcanza, ¿sí? La herramienta y tenemos que pasar algún tipo de lenguaje como puede ser Python o R, ¿sí? Y en el caso de la visualización de datos podemos trabajar con tableros o con el software correspondiente, ya sea Tableau, Visual Studio, ¿sí? Locker, la herramienta con la cual estemos trabajando, ¿ok? Bueno, esto para que entiendan un poco de qué se trataba el webinar. La verdad es que yo no sé, algunos los conozco, otros no. No sé cuál es la expectativa que ustedes tenían, pero esa es la idea que gira en torno al webinar, ¿sí? Voy a compartirles la presentación. Así damos inicio a repasar estos contenidos que les comenté recién. Como yo estoy viendo la presentación, no estoy viendo si alguien quiere preguntar o comentar algo, con lo cual les voy a pedir que en ese caso abran micrófono y pregunten, porque no puedo acceder al chat, ¿sí? Yo voy a compartir la presentación, pero realmente me encantaría que el que tenga alguna pregunta me interrumpa y que no espere al final, porque la verdad es que no vale la pena. La idea siempre de esto, más allá de hacer un webinar, es el ida y vuelta, ¿no? El ping-pong, que siempre es rico. En este PowerPoint que yo preparé, hay mucho más contenido escrito que quizás no es exactamente igual que lo que vamos a decir. Por supuesto que no se va a contradecir, pero la idea era dejar algún machete escrito, por decirlo de alguna manera, pero comentarlo desde el punto de vista de la realidad, que es lo que a nosotros nos pasa día a día en nuestros trabajos, ¿no? Ya sea que nosotros estemos trabajando con el análisis de datos en relación de dependencia o por nuestra cuenta. Y algo muy importante que quiero recalcar es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de análisis y visualización de datos, no necesariamente estamos hablando de profesiones vinculadas a las ciencias económicas, ¿sí? Aclaro esto porque yo soy actuaria y sé que hay muchas personas, me atrevo a decir que casi la mayoría de las que están participando en este webinar, también son, digamos, de la rama de las ciencias económicas. Pero la visualización o el análisis de datos se utilizan en un montón de campos. Por ejemplo, un bioquímico que quiere analizar cuestiones vinculadas, por ejemplo, a los microbios, ¿sí? Por citar un ejemplo, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que no están vinculadas estrictamente a lo comercial o a las ciencias económicas, donde nosotros tenemos que aprender y trabajar con estos skills, ¿sí? Primero, ¿qué es el análisis de datos? Bueno, a ver, básicamente el análisis de datos es un proceso que tiene como objetivo, ¿sí? Trabajar con esos datos, ¿para qué? Para producir información, pero no porque estoy aburrido. ¿Cuál es el objetivo siempre? Producir información para la toma de decisiones. La idea, ¿sí? Es poder utilizar ese conjunto de datos, estudiar el fenómeno que queremos estudiar y producir información que nos permita brindar algún tipo, tomar algún tipo de decisión que sea de utilidad para la compañía donde estamos trabajando, ¿sí? Ya sea que nosotros estamos inmersos en la compañía o que estamos asesorando a algún cliente que nos contrata. Y acá vuelvo a insistir, salimos de las ciencias económicas, ¿sí? Hay muchos bioquímicos y cito el ejemplo del bioquímico porque tengo una vecina que es bioquímica y a veces nos hacemos consultas, yo de las ciencias económicas y ella desde su material de trabajo, pero que tienen que ver con procesos estadísticos en Python, ¿sí? O sea, fíjense que esto sirve para tomar decisiones para cualquier tipo de negocio, ¿está bien? No necesariamente tiene que ser cuestiones contables, ¿sí? Cuestiones de marketing, cuestiones de si aplicamos o no algún tratamiento a un conjunto de personas para ver si se curaron de una enfermedad, un montón de cuestiones vinculadas a los datos para producir información. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, lo que les dije recién, de mínima, poder tomar decisiones informadas. ¿Para qué? Para optimizar procesos, ¿sí? Para resolver algún problema, para minimizar costos, para maximizar ganancias, ¿sí? No se olviden que en cualquier tipo de compañía siempre el objetivo es maximizar beneficios. Entonces, o incremento las ventas o reduzco los costos.
Optimizar un proceso, de alguna manera, también se traduce en una reducción de costos y entonces en una maximización de beneficios, ¿sí? Digo esto porque quizás ese camino no se recorre a nivel mental y es fundamental entender cómo de alguna manera el análisis de los datos nos lleva a recorrer ese camino, ¿sí? No es lo mismo tener los datos dispersos, ¿sí? Mails dispersos por ahí o fraudes en una autopista captados por las cámaras que poder recoger con algún tipo de código que lea esas cámaras y que saque algún tipo de conclusión, ¿ok? ¿Por qué es importante el análisis exploratorio de datos? Y esto está vinculado con la estadística. Cuando nosotros llevamos a cabo un proceso de análisis de datos, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí?, es estudiar esos datos. Cuando hablamos de los datos, en general nos imaginamos, aunque no tiene por qué ser así, que esos datos están estructurados, ¿sí? Por lo general, bajo la forma de un modelo tabular, por un modelo de tablas. Pero imagínense una colección de videos, como les dije recién, que me ha tocado trabajar, videos de fraude de una autopista, ¿sí? Bueno, esos son imágenes. Hoy en día también se puede extraer a partir de texto y de imágenes datos que permitan tomar decisiones, ¿sí? Cuando hablamos del análisis exploratorio de datos, ¿sí?, la idea es entender los datos, pero desde un punto de vista estadístico, ¿sí? Vamos a hablar un poco de algunas medidas básicas de estadística, de mínima, que nos permiten, por ejemplo, por dar un ejemplo, identificar algún dato anómalo, un outlier, un dato que no tiene que ver con el conjunto de datos, ¿sí? Hay un montón de herramientas y técnicas. Esto es lo que más está de moda y es lo que más ustedes van a ver en lo que tiene que ver con la vinculación a la ciencia de datos. Si alguien me escribió, me chateó o levantó la mano, acuérdense que yo no lo veo, ¿eh? Me tenés que hablar, Jesús, porque yo no puedo ver. ¿Querés decirme algo? ¿Que levantaste la mano? Bueno, si no cualquier cosa me chateás. Sigo compartiendo pantalla. Bien, entonces. Esto es lo que está más de moda, digamos, las herramientas y técnicas utilizadas en el análisis de datos. Pero, como les dije antes, la idea de esto es ver un poquitito qué hay por debajo y qué hay por encima de estas herramientas. Ustedes pueden tomar cursos de R, de Python, de SPSS, de un montón de cosas. Pero tenemos que entender que estos software son solo herramientas y que si yo no entiendo que esta herramienta tiene un objetivo, ¿sí?, mucho no la voy a poder utilizar, ¿sí? Y también hay que entender que esta herramienta es un vehículo de aplicación de otras ciencias, ¿sí? Como les dije antes, la estadística. La realidad es que yo puedo hacer análisis de datos, pero si no sé nada de estadística, va a estar un poco complicado. ¿Por qué? Porque así como cuando estoy trabajando con la nómina del personal de una compañía y yo quiero calcular los promedios, calcular el promedio es trabajar con estadística, aunque quizás sea la única medida de estadística que estemos utilizando. Nosotros deberíamos, como analistas de datos, por decirlo de alguna manera, poder enriquecer todo eso, ¿sí? No solamente calcular una medida, quizás calcular un montón de otras medidas, ¿ok? Y vuelvo a insistir, cuando nosotros queremos aprender R, Python, no es lo mismo utilizar R o Python. No sé si se ve. Pará, ahí. Ahí está. ¿Se ve ahí esto? ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, cuando nosotros estamos. Gracias. Cuando nosotros estamos utilizando herramientas como R o Python, hay que entender que son lenguajes de programación que tienen dos objetivos distintos. Por un lado, nosotros podemos utilizar estos lenguajes para programar, ¿sí? Y por otro lado, los podríamos utilizar para hacer análisis de datos, ¿sí? En el caso de SPSS, ¿sí?, es un software de procesamiento de datos estadísticos, ¿sí? Nosotros estamos hablando acá de análisis de R y Python como herramientas de análisis de datos, no como herramientas de programación, ¿sí? Y esto es fundamental para que se entienda el contexto en el cual estamos hablando de estas cosas, ¿sí? No es lo mismo, ¿ok? Para poder hacer análisis de datos, ya sea con SPSS o tirando código en R y Python, si yo no sé nada de estadística, nada voy a poder hacer en algún punto, ¿sí? O sea, yo lo que necesito de alguna manera es entender
¿Hacia dónde voy con mi herramienta? Si yo quiero realizar algún test estadístico, antes de buscar el código o antes de tocar el botoncito en el SPSS, si yo no conozco el test, no puedo hacer nada, ¿sí? O lo que haga, no lo voy a entender, ¿sí? Y digo esto y hago mucho hincapié en esto, porque está de última moda hacer cursos de estas cosas, pero si yo no tengo claro el objetivo, o si no verifico que el curso está orientado a algo, y yo no veo que ese objetivo del curso sea el mismo que el mío, no me va a servir. Si yo lo que quiero es programar con R, yo no puedo hacer un curso de análisis estadístico con R porque no me va a servir. Entonces, hay que tener claro cuál es mi objetivo en este mundo, digamos, de la ciencia de datos, que no es menor. ¿Cuáles son estos principios básicos del análisis de datos? Bueno, primero entender los tipos de datos que tenemos enfrente. Algunos pueden ser cualitativos y otros pueden ser cuantitativos. Lo que tiene de bueno las herramientas de... Perdón, Diana, una Sí, consulta. sí, Estás como pasando de slide y sí, no se está mostrando en no la se ve principal porque no nada. estás compartiendo en modo, claro, no estás compartiendo en modo de ¿Qué les presentación, puse? sino que estás como pasando cada slide como si Por fuera separado. individual. Ah, Claro. pero sí, eso que les puse en presentación, ¿eh? Espera, vámonos. Ahí. Ahí les puse toda la pantalla. Y acá voy al presentación. Y ahí voy pasando. ¿Ahí se ve? Ahora sí, ahora sí. Las primeras dos slides no se habían visto, creo que eso era No, lo que no, estaba pero el otro aparte lo chico hice, esto lo planteando. hice, gracias, lo hice 3 veces. Se ve que no hay amor entre Meet, PowerPoint y yo. Yo lo veía en modo presentación, aunque ustedes no lo crean. Y iba pasando con la barra espaciadora. Muchas gracias por avisarme, ¿eh? No, por favor. Avísenme si no se puede, si no pasa de nuevo, digamos. Vaya uno a saber qué pasó. Bueno, respecto a los tipos de datos cualitativos y cuantitativos, esto es interesante porque lo que tiene de bueno estas herramientas de procesamiento de datos es que nos permiten, de alguna manera, poder trabajar con datos cualitativos, ¿sí? Los podemos escalar, podemos hacer algún cambio de escala, ¿sí? Como cuando cursaron teoría de la decisión, los que hayan cursado teoría de la decisión en la universidad y hayan visto los cambios de escala, esto es posible, ¿sí? Entonces, quizás algunas medidas estadísticas no las podemos calcular, pero otras sí, ¿sí? Por ejemplo, el promedio de un dato cualitativo va a estar complicado, pero hay otras medidas como la moda o la mediana que sí las vamos a poder calcular, ¿sí? Y eso está bueno, ¿sí? O sea, está bueno tener herramientas para trabajar con ese tipo de variables, porque en la vida real nosotros tenemos ambos tipos de variables, ¿sí? Entonces es interesante poder acceder, digamos, a esas herramientas. Pero vuelvo a insistir, si nosotros no sabemos estadística, nada vamos a poder hacer con esto, ¿está bien? Bueno, ahí pasé, ¿se ve? Medidas que resumen información. Perfecto. Muy bien, vamos bien. Gracias Sí. por ayudarme. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cuáles son las medidas que resumen información? Estas medidas, que son medidas estadísticas, que forman parte de ese famoso EDA, ese análisis exploratorio de datos, ¿sí? De alguna manera, son para mí las medidas mínimas que deberíamos poder calcular. En realidad hay 3, las de tendencia central, las de dispersión y las de forma. Las de forma no las incluí acá, que son las de kurtosis y asimetría, ¿sí? Pero que en realidad también las deberíamos poder calcular. Pero de mínima yo tendría que poder calcular las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. No es mi objetivo ahora definirlas porque las encuentran en el chat o en cualquier libro de estadística. Pero que entiendan que si yo voy a hablar de análisis de datos, lo primero que tengo que hacer es esto. Si yo no hago esto, nada voy a poder hacer después. Y el objetivo no es solamente hacer esto, sino sacar conclusiones de esto. Observar si la media, por ejemplo, es igual a la mediana, si la media es de 50 y la mayoría de los datos se concentran alrededor del 50 y yo tengo un 90, diré, uy, ese 90 es un outlier. Ver qué tratamiento le voy a dar a ese dato anómalo o a ese outlier, ¿sí? O sea, la idea no es calcular cositas porque sí, no. La idea es calcular cosas, pero que después me brinden algún tipo de utilidad, ¿sí? Y esto es útil cuando yo quiero calcular el promedio de los salarios de la nómina de una compañía, por ejemplo, ¿sí? Para tomar alguna decisión, no sé, que esté vinculada a los impuestos, por ejemplo, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿sí? Después, por ejemplo,
calcular alguna cuestión vinculada al marketing. Por ejemplo, si tenemos que tomar una medida de marketing, ¿sí? Y queremos conocer los gustos de las personas o las formas de consumir de una persona, también sirve esto, ¿sí? O sea, como para darles distintos tipos de ejemplos, ¿ok? Y por último, vamos a hablar de la correlación versus causalidad, porque para cerrar ese EDA, digamos, o ese análisis exploratorio de datos, a mí también lo que me interesa es entender cómo se relacionan las variables, ¿sí? Y esto también tiene que ver con la posibilidad de determinar algún tipo de modelo predictivo, ¿sí? A partir de ese análisis de datos, ¿no? Porque ¿qué más quiero yo que además de describir los datos, poder hacer algún tipo de predicción, ¿sí? El tipo de predicción va a depender de mi conocimiento estadístico, ¿ok? Porque yo no puedo decir, bueno, mira, no sé, estoy estudiando el consumo de las mujeres rubias que fuman en la Argentina. Yo para decidir cómo van a consumir las mujeres rubias en la Argentina o para intentar predecir eso, ¿sí? Tengo que considerar un montón de cosas. No puedo utilizar cualquier modelo predictivo, ¿sí? Estará en mi know-how decidir cuál es el mejor modelo predictivo. Y sin saber mucho de modelos predictivos, a priori podría determinar, a partir de la correlación, ¿sí? Si las variables que yo determiné o que yo tengo en mi base de datos tienen sentido o no, para explicar si las mujeres rubias fumadoras de la Argentina consumen de esa manera que yo estoy diciendo. ¿Se entiende? Lo más importante y lo que yo más quería destacar de esto es que la correlación entre dos variables, que describe cómo se relacionan dos variables, ¿sí? No necesariamente quiere decir que una causa a la otra. Indica o sugiere eso. Después tendré que utilizar alguna medida estadística para definir si efectivamente hay causalidad. Son dos cosas distintas, ¿sí? Ahora, habiendo cerrado un poquitito esta primera etapa que tiene que ver con el análisis de datos, ¿sí? Voy a rescatar 2 o 3 cosas que me parecen fundamentales. Primero, entender que muchas veces hacemos ciencia de datos, aunque no nos demos cuenta que hacemos ciencia de datos. El objetivo de esta breve charla o breve webinar es incitarlos a ser mejores, ¿sí? En su análisis de datos, pero sin perder de vista el objetivo. Si yo lo que estoy haciendo, ¿sí? Es hacer un análisis de datos sencillo, tampoco me tengo que complejizar, digamos, la estadística que hay por detrás, ¿ok? Pero de mínima, y vuelvo a insistir con esto, si yo estoy estudiando ciertas variables, sería interesante hacer un análisis exploratorio de datos básico. Incluso, si estoy trabajando en Excel, yo puedo calcular esas medidas con el Excel, ¿sí? El Excel tiene todo en la herramienta de análisis de datos, ¿sí? Que la podemos instalar en Excel, y es bastante sencillo, y si no, con las mismas fórmulas del Excel, ¿sí? Podemos calcular o realizar ese análisis exploratorio de datos. Y de esa forma, ustedes pueden enriquecer, digamos, ese análisis de datos, ¿ok? Pero recuerden que siempre lo más importante es entender cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo, ¿sí? Si yo voy a hacer un curso de ciencia de datos, tengo que entender hacia dónde voy. Si a mí me interesa hacer análisis de datos para vincularlo a cuestiones vinculadas al marketing, bueno, yo tengo que buscar algún lugar donde yo pueda aprender análisis de datos vinculado al marketing. Si esto está más vinculado a la bioestadística, ¿sí? Que tiene que ver con la estadística y la medicina, y tendré que buscar algún lugar donde de alguna manera esté más vinculado a eso. Si yo quiero algo más generalista, y bueno, tendré que buscar algún lugar un poco más generalista. Pero siempre me tengo que fijar que si quiero trabajar con alguna herramienta de análisis de datos o si quiero aprender de alguna herramienta de análisis de datos, primero tengo que saber estadística. Y tengo que chequear, hacer ese checklist, ¿sí? De si yo tengo los conocimientos básicos de estadística necesarios o si me los van a impartir, digamos, en ese lugar de encuentro, ¿ok? Esto es fundamental, ¿sí? Y vuelvo a insistir, hay distintos grados de conocimiento estadístico. Después, digamos, ustedes deberán ver hasta dónde tendrían que llegar para lo que quieren hacer. Pero de mínima son esas medidas que yo les comenté ahí. Ahora vamos a hablar un poco de la visualización de datos, ¿sí? Cuando hablamos de visualización de datos, ¿sí? De alguna manera, estamos hablando de un proceso que complementa o completa el análisis de datos. Porque uno puede ser un excelente analista de datos, pero si después de esa información que concluyó
no la plasma de una forma amigable para quien toma las decisiones, la verdad es que ese análisis queda en el olvido. No nos olvidemos que las personas que toman las decisiones en las compañías a veces no pueden leer informes de 10 páginas, a veces necesitan un dashboard, ¿sí? Un tablero de comando, ¿sí? Una página donde esté, digamos, implementado el resumen de ese análisis que nosotros hicimos. ¿Se entiende? Y la idea no es resumir las estadísticas que calculamos o las medidas estadísticas que calculamos. No, la idea es resumir ese análisis de datos que nosotros hicimos. Quizás decir, mira, el promedio de esto es mayor a este promedio, ¿sí? O vincular dos variables, ¿ok? Entonces hay que entender que la visualización de datos es un proceso. Me quedó la N acá abajo, estoy viendo. Es un proceso que de alguna manera completa y complementa ese análisis de datos. No se puede ser buen visualizador si yo no sé hacer análisis de datos, ¿sí? Y si soy analista de datos y no sé trabajar visualización, me quedo corto en lo que estoy ofreciendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Son dos cosas que se complementan, ¿sí? Y la base de ambos es la estadística. Porque no nos olvidemos que en algún punto la estadística también nos acompaña con todo lo que tiene que ver con los gráficos. Si ustedes quieren hacer un gráfico de torta, ¿sí? Donde el total del gráfico de torta es el 100%, también estamos haciendo estadística. Las proporciones también responden a la estadística, aunque quizás no nos demos cuenta, ¿ok? Entonces yo no quiero crear fanáticos de la estadística, pero quiero que entiendan cuál es el papel que juega esa ciencia en esto de la ciencia de datos. La idea es combinar las dos cosas, la herramienta que es el vehículo, pero para aplicar la estadística, ¿sí? Ese es el mensaje que más quiero yo dejarles con este webinar. ¿Cuál es el objetivo de la visualización? Sin leer todo esto, ¿no? De alguna manera, pensemos en alguien que está hablando. ¿Qué es lo que espera alguien que habla? Que quien está del otro lado pueda recibir el mensaje. ¿Qué significa eso? Que yo hable el mismo idioma, que hable claro, que hable en orden. Bueno, con la visualización es bastante parecido. Yo tengo que poder plasmar en un PowerPoint, ¿sí? Por citar el elemento, digamos, de visualización más básico, ¿no? Hasta algún método mucho más dinámico como Locker Studio, Power BI, etcétera, etcétera, ¿no? Las herramientas que están de última moda, ¿sí? Yo tengo que poder utilizar esas herramientas para plasmar las conclusiones de mi análisis de datos para que la persona que lo lee pueda tomar algún tipo de decisión, ya sea para cambiar de proveedor, para decidir alguna cuestión impositiva, para decidir acerca de una campaña de marketing, para decidir qué medicamento van a lanzar al mercado alguna compañía farmacéutica, ¿sí? Como para que entiendan hasta dónde escala toda esta cuestión. ¿Se entiende más o menos? Entonces, la idea es entender que una cosa va de la mano de la otra, ¿sí? Y se encadenan. ¿Por qué es importante una visualización efectiva? Vuelvo a insistir. Ningún gerente tiene ganas de leer un informe de 10 carillas, aunque a veces parezca que sí y uno diga, uy, ¿para qué me pide estos informes de 10 carillas? Bueno, incluso si ustedes quieren compartir información con coworkers, ni siquiera tiene que ser con algún jefe, por decirlo de alguna manera, con algún cliente, está buenísimo poder trabajar con estos dashboards interactivos, ¿sí? O hacer algún dashboard en Python donde haciendo un clic se actualiza en forma dinámica todo nuestro tablero y es mucho más fácil compartir información, ¿sí? O sea, fíjense cuánta información yo podría extraer de algún tablero y cuánto tiempo me ahorro de contárselo a la otra persona. Yo podría mandarle una captura de pantalla, ¿sí? O el dashboard, y después tener una reunión donde directamente ya la persona haya ido con el dashboard leído. Es lo mismo que cuando ustedes quieren enviar un audio de 5 minutos. Imagínense si en vez de enviar un audio de 5 minutos mandan una infografía. Para la otra persona está recontra resumido. Y es mucho más fácil. Y le cuentan de alguna manera lo más importante, lo más relevante. Bueno, cuando nosotros diseñamos algún tablero o dashboard, estamos haciendo lo mismo como analistas de datos. Estamos preparando y estamos colaborando con disponibilizar información que ya fue procesada y analizada por nosotros, ¿sí? El visualizador tiene que poder reflejar lo que él mismo analizó, porque si no, se pierde el objetivo, ¿sí? De la visualización de datos. Por eso, en general, el que se dedica a hacer visualización de datos tiene algún conocimiento de análisis de datos.
¿sí? Lo que suele ocurrir a veces es que queremos capacitarnos con visualización y lo que nos faltan son las herramientas de análisis de datos, ¿sí? Bueno, nada, tipos de visualizaciones ya les comenté, por ejemplo, un gráfico se me ocurrió el gráfico de torta, pero hay un montón, gráfico de barra, histograma, diagrama de dispersión, los mapas de calor que se pueden hacer en Python. Hay un montón de tipos de visualizaciones, ¿sí? Un tablero de comando contable también es un excelente dashboard, ¿sí? No tiene que ser siempre estadístico. Hay un montón de formas de plantear las visualizaciones. Lo que pasa es que siempre estamos hablando en el marco y en el contexto de grandes volúmenes de datos, con lo cual entendemos que nuestro análisis y nuestras visualizaciones tienen que ver con variables estadísticas, ¿sí? Con tablas que tienen miles de filas, ¿sí? Y muchas columnas, cuando no cientos, ¿no? Porque después de último nosotros elegiremos con qué datos de toda la base de datos nosotros queremos laburar. Eso si los datos están estructurados, ¿no? Después hay datos no estructurados, como yo les decía antes. Videos, mails, hay un montón de información que tienen las compañías que quizás no está tan estructurado. ¿Bien? Bueno, ¿y cuáles son los principios básicos de la visualización? Primero, elegir cuál es el gráfico apropiado para el tipo de dato que tengo y el mensaje a transmitir. No es lo mismo hacer un gráfico de torta que un gráfico de barras, ¿sí? Es menester del visualizador, de quien diseña el dashboard, tener el conocimiento suficiente sobre, en base al tipo de variable o de dato elegido, qué tipo de gráfico es el apropiado, ¿está bien? Si yo quiero trabajar con cantidades, no puedo mostrar un gráfico de torta, porque el gráfico de torta trabaja con porcentajes, ¿sí? Entonces me refiero a eso, a comprender cada tipo de gráfico, qué muestra y con qué tipo de datos se alimenta. ¿Y qué es lo que quiero contar? ¿Sí? ¿Cuál es el diseño y la estética de la visualización? Si yo hago un dashboard que tiene los colores del arco iris y quizás esté un poco complicado. Quizás puedo trabajar en resaltar la información más relevante, porque así bien yo hice un resumen de ese, digamos, de mi análisis y lo muestro en ese dashboard. Quizás dentro del dashboard también quiero mostrar cosas relevantes y cosas no tan relevantes. Entonces la idea es ser simple, pero preciso, que quede claro lo que yo quiero transmitir. Y con esto, ahí les dejé, este es mi LinkedIn, igual me pueden buscar, ¿sí? Diana Leviti me encuentran. Esta es la página a partir de la cual estamos convocando a todos los webinarios, a todos los cursos que estamos dando, ¿sí? Este era un poco el objetivo del webinar de hoy, que es una charla cortita, por decir de alguna manera, pero para sembrar un poquitito de conciencia, vamos a decir. No sé si alguno tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario, esperaba otra cosa. Yo dejé un poco de misterio ahí cuando hice el webinar. Pero bueno, no sé si alguien quiere decir algo, quiere comentar algo, quiere preguntar algo. Este es el momento. Y si no, nos despedimos acá. Le voy a mandar seguramente el PowerPoint al mail que ustedes nos han escrito, ¿sí? Y bueno, nada. Me buscan, les dejo mi LinkedIn, igual seguro que más de uno me debe tener, pero por las dudas se los dejo. Ahí difundo la mayoría de las actividades que son abiertas al público, ¿no? Y puede participar cualquiera, y si no serán convocados en las instituciones pertinentes. No, gracias a ustedes por participar. Un poco era para abrir la cabeza, porque veo que hay un montón de cosas como súper específicas, y me parece que tenemos que volver un poquito más a lo básico y volver atrás y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿No? Porque son cosas que yo veo que perfecto, ahí les acepto todo. Que se pierden en el camino, ¿sí? Y no son menores, ¿sí? Es muy importante que entendamos que para usar estas herramientas no tenemos que ser licenciados en estadística, pero sí tenemos que entender qué tenemos que saber antes de avanzar con estas herramientas, porque si no vamos a hacer agua. Y de última, buscar alguna capacitación o mirarnos algún video. Cada uno elegirá la forma apropiada para autoeducarse, ¿sí? Para poder repasar estos conceptos si es que alguna vez los vimos. Sí, lo sé, Jesús, es así. En algunas universidades estas cosas no se abordan. Nosotros en la Universidad de Buenos Aires,
Yo no sé si queda tan claro estas cuestiones. Sé que en muchos lugares hay cosas de estadística que se ven muy teóricas y nada llevan a la práctica, pero si uno no pasa a la práctica no podrá, claro, en estadística uno no, claro, sí, exacto. Todo depende de hacia dónde uno quiera llegar. Después de estadística 2 existe algo que se llama el análisis multivariado, que es una especie de generalización, ¿sí?, de la estadística 2. En general, salvo la carrera de estadística, la licenciatura en estadística, es un tema que no se suele abordar, ¿sí?, el análisis multivariado. Yo lo cursé en el posgrado, ¿sí? Y es como una generalización de la estadística. Entonces, para realizar un correcto análisis de datos, hay que saber de análisis multivariado. El tema es dónde aprendemos eso, que a veces puede ser como un montón. ¿Está bien? Así que bueno, con esto me despido. Después seguramente que voy a subir, o subo ahí a la página de Datarius esta grabación, o se las mando por mail también. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos por participar y ha sido un gusto y me encanta que se conecten de muchos lugares de habla hispana. Así que nada,